Los judíos son puestos ante una alternativa muy clara en 1492. O se convierten al catolicismo o se van. Esto empieza a suceder y nace ahí entonces lo que se llamó el problema judío. Gente de tradición hebraica que se convierte al cristianismo. Algunas conversiones serán porque quieren y otras porque no tienen alternativa. Y fue contra estos judíos conversos contra los que se creó el Tribunal de la Inquisición, para que estos judíos que se habían convertido falsamente fueran perseguidos. Pero el proceso de conversión a estos nuevos cristianos también va a fracasar y va a obligar a los reyes católicos a tomar la decisión de expulsarlos. Muchos se van a Portugal, que durante unos pocos años va a tener una situación mucho más abierta, acepta a los judíos. Con el tiempo, casi se pensaría que decir portugués, comerciante o médico portugués era decir judaizante. Al tiempo en que muchas familias judías abandonan sus casas, lejos de España, un expedicionario genovés, Cristóbal Colón, descubre un nuevo continente. Cuando Mesoamérica pasa a formar parte de la monarquía de España, hay un dilema dentro de los mismos monarcas, concretamente ya de Carlos. ¿Se trae la Inquisición o no se trae la Inquisición? La situación de América era una situación muy peculiar. Era un territorio recién anexado a la monarquía, un territorio que estaba lleno de idólatras, ¿no? Según los términos de la época, eran paganos y por lo tanto su religión era demoníaca y debían ser además protegidos. Se pensó que la mejor forma de hacerlo era darle a los obispos facultades inquisitoriales, facultades de perseguir los delitos contra la fe. Entonces van a empezar primero contra los ex sacerdotes que son hechiceros, graniceros, tiemperos, en fin, todos estos individuos que tenían conocimientos todavía de las antiguas prácticas y que las siguen empleando sobre todo en el terreno agrícola. La corona decidió darle el cargo inquisitorial al primer obispo, Fray Juan de Zumárraga. Entonces, la principal actividad de los frailes iba dirigida no solamente a convertir y a bautizar a los caciques, sino a encauzarlos para que no regresaran a las idolatrías, para que no siguieran idolatrando. Y dentro de este contexto surge el problema de don Carlos de Texcoco. Don Carlos es gobernador de Texcoco. Es uno de los hombres más importantes de lo que es la Nueva España en aquel entonces. Se le está acusando de incesto, de ser polígamo, que pretendía que los españoles se fueran, regresar a los ritos antiguos y rescatar el mundo indígena que había sido destruido con la conquista. Y todas estas acusaciones pues llevaron a Fray Juan de Zumárraga a una decisión pues, bastante radical. Entonces tenemos un problema, por un lado, un hombre importantísimo en la estructura de dominación de la Nueva España, que está regresando a las antiguas prácticas entonces llamadas idolátricas y que además se empieza a constituir como un líder político en contra de Carlos V. El cóctel es demasiado peligroso y en el contexto de la época pues hay crímenes que perseguir. Al llegar a América, los frailes con poderes inquisitoriales se dedican a perseguir las prácticas idolátricas. Uno de los primeros sospechosos es Carlos Chichimeca Tecutli, el cacique de Texcoco.
Hay sedición política, hay problemas de herejía y además es un hombre muy importante, hay que dar un castigo ejemplar. Este es el contexto del cacique Carlos de Texcoco. Le cae encima Zumárraga, lo procesa, ¿sí?, lo relaja al brazo secular y es ejecutado. Al principio la Inquisición, tratándose de una persona que era ejemplar porque era un líder de aquella población, pensó que era correcto darle un castigo ejemplar. Lamentablemente los resultados fueron totalmente distintos. Hay un enojo muy grande en Madrid porque no se puede proceder con tanta violencia en términos de fe a quien ni siquiera ha entendido totalmente la religión a la cual se ha convertido. A partir de ahí es cuando ya hay un repliegue de materia propiamente inquisitorial o de estos procedimientos inquisitoriales, sobre todo en su rigor, contra los indios. La bendición de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Concluida la etapa preinquisitorial, la corona instala formalmente tribunales del Santo Oficio en Lima y en la Ciudad de México. La Inquisición necesita poner orden así, apenas llegó. Ubicar a alguien para que sirva de escarmiento a todos los problemas que existen. Mateo Salado, un hereje luterano llegado a Lima de Francia, va a servir de chivo expiatorio. Estamos hablando de los seguidores de la Reforma Protestante, ¿no? Los seguidores de las ideas de Lutero, que cuestionan abiertamente la autoridad de la Iglesia, que puede brindar el perdón, que puede brindar la gracia divina y ser interlocutora, por tanto, de Dios. Al mismo tiempo que tenía esta herejía no católica, utilizaba ciertos conjuros o sistemas de adivinación en los cuales aparentemente hacía o echaba mano de recursos propios del mundo indígena. Se sabe que el lugar donde Mateo Salado realizaba ese tipo de adivinaciones o ejercicios supersticiosos era desde antiguo un lugar sagrado.